En este ejemplo se nos pide que, según la gráfica de posición contratiempo de un automóvil que está acá, es determinar lo que se solicita en cada inciso. Es decir, acá tenemos la posición del carro y acá tenemos el tiempo que va avanzando, y esta es pues la posición con respecto al tiempo de este auto. Inciso A, se nos pide la velocidad del carro de 0 a 12 segundos, es decir, en este lapso de tiempo. Recordemos que la velocidad es igual al cambio del desplazamiento con respecto al tiempo. Y el cambio de la posición es la posición final menos la posición inicial entre el tiempo. La posición inicial que tendrá el carro será en el segundo 0 y la posición final será en el segundo 12. La posición final en el segundo 12 marca aquí que son 300 metros. Entonces serán aquí 300 de posición final menos posición inicial, pues serán 0 metros. Aquí hay 0 metros entre el lapso de tiempo que lo hace, que son 12 segundos. Ponemos aquí 12 segundos. Entonces, 300 menos 0 son 300 entre 12. Ponemos esos valores en la calculadora. Aquí están mostrados. 300 entre 12 son 25 metros por segundo. En el inciso B se nos pide determinar los tiempos en los que el auto está en reposo, es decir, los tiempos en los que el carro no tiene variación de posición. Como podemos ver, en el segundo 12 tiene una posición de 300 y al final del segundo 20 sigue teniendo esa misma posición. En este lapso de tiempo marca la misma posición. Entonces podemos marcar aquí que en el inciso B los lapsos de tiempo los podemos marcar aquí desde el segundo 12 hasta el segundo 20. Y de hecho podemos volver en la gráfica y observar que también del segundo 28 al segundo 32 se queda en una misma posición, que son 200 metros. Tiempo del segundo 28 al 32. Esos serían los lapsos en los que el móvil no registra cambio en su posición. En el inciso C se nos pide la velocidad del auto en el intervalo de 20 a 28 segundos, es decir, de aquí a aquí. Entonces, de la misma manera, vamos a encontrar en el inciso C la velocidad, que es el cambio en la posición con respecto al tiempo, será la posición final menos la posición inicial entre el tiempo. Esto será posición inicial, posición final en el tiempo de 20 a 28 sería 28 segundos. ¿Qué posición tiene en el tiempo 28 segundos? Tiene 200 de posición final. Aquí vamos a marcar 200 menos la posición inicial en el segundo 20. En el segundo 20 tiene una posición de 300 menos 300 entre el lapso de tiempo que hay de 20 a 28. De 20 a 28 pues hay 8 segundos. 28 menos 20, 8 segundos. Ahora, 200 menos 300 son menos 100 entre 8. Ponemos esos valores en la calculadora. Menos 100 entre 8 son menos 12.5 metros por segundo. Recordemos que el signo menos quiere decir que el objeto, en vez de desplazarse a la derecha, se está desplazando a una velocidad de 12 metros y medio cada segundo, pero a la izquierda. En el inciso D se nos pide la velocidad del auto en el intervalo desde 32 hasta 36 segundos. Entonces, en el inciso D calcularemos la velocidad, que es el cambio en la posición con respecto al tiempo, que será la posición final menos la posición inicial entre el tiempo. Entonces, como se nos pide aquí del intervalo 32 hasta 36, la posición que tenga en el segundo 36 será la posición final, que será aquí. ¿Qué posición hay aquí? Pues aquí hay 0 de posición. Entonces aquí será posición final, 0 menos posición inicial. En este caso, como queremos a partir de 32, esta será la posición inicial, que sería aquí, en este caso, 200. Serían aquí, posición inicial 200 entre el lapso de tiempo que hay desde 32 hasta 36, que son 4 segundos. 4. Ahora, 0 menos 200 serán menos 200, entre 4 serán menos 50 metros por segundo. O sea, que en este lapso de tiempo el carro sigue yendo a la izquierda. En el inciso E se nos pide cuántos segundos después el auto pasa por su punto de partida. Recordemos que el punto de partida es el 0 o el eje de referencia donde marca 0. Entonces,
parte, sube hasta 300 metros, se queda hasta 300 metros por unos segundos, luego regresa a sus 200 metros, después de pasar los 200 se queda un instante y luego baja y vuelve en el segundo 36 a pasar por el punto de referencia que sería 0. Entonces la respuesta en el inciso E es cuántos segundos después el auto pasa por su punto de partida, pues 36 segundos después. Inciso E igual a tiempo igual a 36 segundos. En el inciso F se nos pide la posición del auto a los 40 segundos. A los 40 segundos el auto tiene la posición de menos 40, es decir, está a 40 metros de lo contrario que yo considero como los positivos. Entonces vamos a poner aquí qué posición tiene a los 40 segundos. El inciso F, la posición será menos 40 metros. En el inciso G se nos pide el desplazamiento resultante del auto. Entonces vamos a poner aquí en el inciso G el desplazamiento total. Recordemos que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Entonces, como podemos ver, la posición final al final de los 40 segundos es esta misma, o sea, menos 40. Posición final sería menos 40 menos la posición inicial. Al inicio de su trayecto, pues tiene posición de 0. Entonces, vamos a marcar aquí 0 y será menos 40 menos 0, será menos 40 metros. En esa posición terminó el carro. En el inciso H se nos pide encontrar la velocidad media o velocidad promedio del automóvil en el intervalo de 0 a 40 segundos. Entonces, habría que sacar un promedio de todas las velocidades. ¿Qué velocidad obtuvo en este lapso de tiempo? La velocidad aquí la calculábamos de 25 metros por segundo. Esta será la velocidad 1 de 25 metros por segundo. Entonces vamos a poner aquí velocidad promedio, será la velocidad 1 más, que esto va a ser 25 más la velocidad en 2. La velocidad en 2 de hecho es 0 porque no hay cambio de posición. Aquí no hubo cambio de posición, no hubo cambio de velocidades. Vamos a poner aquí más velocidad 2 más 0. La velocidad en 3 del intervalo de 0 a 28 fue la que obtuvimos en el inciso C, que son menos 12.5. Entonces, más la velocidad 3, que sería aquí menos 12.5. La velocidad 4, que es la de que está aquí, pues realmente como no hubo cambio de posición, es 0. Vamos a poner aquí más velocidad 4, aquí sería pues más 0. Y sería la velocidad 5, sería esta que está aquí, sería la velocidad de 32 a 36, que fue la que calculamos en el inciso D. El inciso D fue menos 50, que sería más la velocidad 5, en este caso será menos 50. Y por último habrá que calcular la velocidad aquí, la velocidad en el 6, que son desde el intervalo 36 a 40. Entonces vamos a calcular esa pequeña velocidad. La velocidad en el intervalo de 36 a 40 será la posición final menos la posición inicial entre el tiempo. La posición final, si no recordamos, será esta posición que está aquí, que son menos 40, y la posición inicial, que son 0. Entonces será aquí menos 40 menos 0 entre el tiempo que hay desde 36 a 40, que son 4. Menos 40 menos 0 son menos 40, entre 4 sería menos 10 metros por segundo. Aquí anexaríamos más la velocidad 6, que realmente dijimos que ya son menos 10 metros por segundo, y dividimos entre el número de velocidades que haya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 6, y esto lo vamos a dividir entre 6. Poniendo los valores en la calculadora será 25 más 0 menos 12.5 más 0 menos 50 menos 10 igual entre 6 da menos 7.9 metros por segundo. Ese será el promedio de velocidad.